como la nieve que cae en copo y por eso te quieren Lolina. Tanto mis ojos, dueño mío, que olvidada me tienes, que maldito estás cuando a verme no vienes. Estás escuchando Instrumentos y Melodías Pastoriles, una sección de Ateneo de Saberes, con la colaboración de Luis Ángel Paíno, un divulgador de la cultura e instrumentos pastoriles. Una de las formas más primitivas de obtener ritmos y música es golpear objetos entre sí, o bien golpearse con la mano distintas partes del cuerpo, como el muslo y el pecho, obteniendo así pues ritmos con los que se puede incluso acompañar determinados tipos de cante. También podemos coger dos objetos y simplemente repiquearlos entre sí, y esto ha dado lugar a instrumentos que nos han llegado hasta la actualidad. Por ejemplo, si cogemos dos piedras y las colocamos entre los dedos, haciendo un giro de muñeca, obtenemos este sonido. Tienen que ser piedras un poquito alargadas, que se adapten bien a los dedos. Este instrumento se llama tejuelas, tejoletas, porque también, y lo habitual era hacerlo con trozos de teja o trozos de platos rotos de loza. Sonaría tal que así, con dos tejas, por ejemplo. De esto ya habla incluso Cervantes en su Rinconete y Cortadillo, en el que en una escena preparan un baile y dice que Monopodio, que era el jefe de Rinconete y Cortadillo, rompe un plato y con dos trozos hace unas tejuelas que colocadas entre sus dedos las hace ripequear. Este instrumento ha llegado hasta nosotros en muchísimas formas y es bastante antiguo porque hay referencias de él desde el antiguo Egipto. O sea, es curioso, hay quien lo considera como el predecesor de las castañuelas. Se puede hacer con cualquier objeto que se puede uno colocar entre los dedos, como por ejemplo dos costillas de vaca, o con dos secciones de un cuerno de ciervo, pero lo más normal en la actualidad es hacerlo con dos trozos de madera, dos tablillas, que suelen recibir el nombre de palillos. Todavía se conservan en bastante uso en Castilla y hay pues numerosas formas y de distintas maderas, de encina, de haya. Cuanto más duras, pues el sonido será un poco más fuerte, ¿no? Hay incluso algunos modelos que tienen palas por los dos lados, como las tejoletas de Cuéllar, los palillos de Cuéllar, y con habilidad se pueden hacer sonar por los dos lados. Es un poco complicado. Todos estos instrumentos utilizados para hacer ritmo, que se golpean entre sí, en el mundo de la música se denominan idiófonos. Es una palabra un poco rara que procede del griego, que significa que suenan por sí mismos, es decir, que no tienen ni una cuerda adicional, ni un parche adicional, ni una columna de aire que es la que vibra, ¿no? Simplemente, al ser golpeados, vibran por sí mismos y por eso suenan. Este grupo de instrumentos son casi todos de percusión, aunque hay algunos ejemplos, algunas cosas que no entran dentro del concepto que tenemos normalmente de la percusión, ¿no? Otro instrumento así, muy parecido a este, serían las tablillas de San Lorenzo. Las tablillas de San Lorenzo consisten en tres láminas de madera, una de ellas del centro sale un mango, y otras dos que están atrás con una cuerda y se utilizan para hacer como claquetas. Estas tablillas se llaman tablillas de San Lorenzo porque cuentan que antiguamente
las portaban los leprosos y las iban tocando cuando iban a entrar a zonas de poblaciones para que la gente se escondiese o se apartase de ellos, porque se consideraba una enfermedad muy contagiosa, que luego no es tal. Pero bueno, entonces tenía muy mala fama y claro, los leprosos eran una especie de casta un poco apartada de la sociedad y por eso tenían que ir tocándolas. Lo cierto es que hoy en día se utilizan en distintas actividades, como por ejemplo en Valladolid se utiliza para marcar la subida de los pasos de Semana Santa. Cuando el director del paso golpea, pues el paso se levanta. Y bueno, más instrumentos de este tipo, pues tenemos las claquetas, que son muy parecidas a las tablillas de San Lorenzo. Es un mango con otra tablilla que lo golpea. Lo podemos ver en las fotos, ¿no? Entonces, pues de dos en dos se puede utilizar a modo de castañuela. Muchas veces se utilizan pues objetos de la naturaleza, el mundo pastoril mucho más, claro, que se encuentran o se pueden reutilizar de la comida, como por ejemplo una cáscara de nuez. Con cáscaras de nueces se pueden fabricar los que llaman carajillos, es todavía muy conocido, aunque ya no se fabrican tanto, pero es muy conocido por personas de cierta edad, ¿no?, que los hacían de niños. Y esto consiste pues en media cáscara de nuez, a la que se ata un palillo que se introduce entre una cuerda y se va retorciendo para que haga a modo de muelle. Entonces, la forma de tocarlo es con el dedo o con los dedos de la mano derecha. Se pueden ir obteniendo distintos ritmos. Pero no solo se pueden hacer de nuez. Si tenemos un poco de habilidad, podemos tallarlos en madera, que sonaría más, ¿no? En maderas duras, con un palo y con la misma técnica de torsión del palillo entre dos tramos de cuerda, que hace como muelle, y sonaría un poco más fuerte. O bien se puede construir con un trozo de caña y un palillo también. Estos serían lo que llamaríamos, pues eso, idiófonos golpeados, ¿no? Pero podemos también utilizar objetos que se friccionen entre sí, produciendo un sonido un poco más espectacular, más aparatoso, ¿no? Y para eso pues se pueden utilizar diferentes materiales y muchos de ellos también de restos, de residuos de comida. Es muy conocido, por ejemplo, el golpeteo entre dos cáscaras de vieira, que en Galicia se utiliza mucho todavía en su música folclórica. La vieira, ya sabéis que es la concha de peregrino, que es un símbolo de los peregrinos. Y como tienen esta especie de costillas en su parte superior, pues rozándolas entre sí, podemos obtener bastantes sonidos y muy interesantes, ya sabiéndolas tocar, claro. Hemos hablado de materiales naturales, materiales de restos de comida, y uno de los instrumentos así más interesantes de este mundillo de los idiófonos tradicionales, y sobre todo también hechos por pastores, es el que se llama huesera o arrabel. La huesera consiste, como su nombre indica, en una serie de huesos, 13, 14, 15, que normalmente de cordero, de los metatarsianos de los pies de cordero, que normalmente se obtenía en los muladares. Los muladares eran esos sitios donde se tiraban los restos de comida para que se secasen allí y sirviese de alimento también a buitres y a otros animales. Entonces así era una especie de eliminar los restos, al final quedaban los huesos limpios y pelados y con el sol blanqueados además. Y entonces la gente iba allí, o los niños incluso, gente mayor, iba a coger huesos para hacerse una huesera para tocar, sobre todo en Navidad, en épocas de fiesta. Estas hueseras, pues ya digo, consisten en como 10 huesos colocados en forma de escalera, atados a una cuerda, que se colocan, pues ya digo, como si fuera una escalera.
Como podéis ver en las fotografías, es difícil explicarlo con palabras. Entonces, estos huesos colgados al cuello y con unas castañuelas, un palo o cualquier otra cosa que pudiéramos golpear, pues se va frotando de arriba abajo, de esta forma. Este instrumento también se puede construir con otros materiales, con palos, con cañas atados de igual forma. Con cañas a veces recibe el nombre de carrañaca, aunque los nombres son muy cambiantes, según las zonas o según la tradición de cada sitio, ¿no? En unos sitios la llaman carrañaca, en otros sitios la llaman ginebra, en otros sitios la llaman arrabel. Y por ejemplo, la de caña tendría este sonido. A veces es mucho más fácil de conseguir que los huesos, porque claro, los huesos no siempre se dispone de tantos huesos de cordero para hacer una rabera, además hay que limpiarlos, hay que cortarlos y taladrarlos, bueno, en fin, lleva menos trabajo de hacer. Siguiendo con instrumentos, con juguetes, como queramos llamarlo, que se fabrican con elementos naturales, pues hay uno muy curioso, que es el que llaman tricolotraco, tricotraco, según los sitios, y lleva otros nombres, que se fabrica con una horquilla sacada de un cardo de estos altos, o una cardencha, que suelen tener muchas ramas laterales, entonces se corta una con cuidado porque pinchan mucho, y se pela, y entonces se deja como una horquilla, como un tridente, y en la espiga del centro se le coloca otro palo agujereado de forma que lo podemos hacer sonar al girar entre las palmas de las manos. Eso ya digo un juguete, sonaría algo así. Es decir, el trozo de madera incrustado en el centro es el que gira y golpea los laterales. Es curioso este instrumento y ya bastante desaparecido. También se pueden hacer, si estamos por el campo, con una horquilla de madera, sonajeras, sonajas, como queramos llamarla. Esto sería pues eso, una horquilla en forma de Y y en el hueco entre las dos patas de la horquilla le colocamos unas alambres y unas sonajas, unas chapas recortadas de cualquier lata o incluso de madera o de cualquier otro material. Estas sonajas pues sonarían algo así. Y ya para terminar voy a hablaros de un instrumento muy extendido en toda la península, sobre todo en el norte y en el sur, en los dos sitios, que se fabrica con una caña. Es la caña o caña musical, caña rítmica, cañoto. En fin, la más conocida quizás sea la caña que se utiliza en el rocío, porque hay distintas variedades según el corte que se hace de la caña. Básicamente consiste en una caña, en dos fragmentos de una caña entre dos nudos. El de abajo del nudo hacia la parte inferior serviría de mango, y del nudo hacia la parte superior es lo que va a sonar. Entonces esto se corta, un corte longitudinal al centro hasta el nudo, y se hacen distintos rebajes para que la caña pueda moverse libremente y sonar al golpearla de distintas formas. A veces se le añaden otros elementos sonoros como cascabeles o sonajas o chapas, ¿no? Como digo, la más conocida quizás sea la caña rociera, que es la que se utiliza golpeando la parte inferior sobre la palma de la mano, pues para imitar un poco el palmeo. Pero también existen en otros muchos sitios, que en Castilla con otro tipo de corte, o en Aragón, que se hace otro corte un poco distinto, como podéis ver en las fotos, y se tocan de distintas maneras. Aunque bueno, las variedades son muchas, tampoco podemos decir que sea esta la única que se hace en Castilla, pero bueno, esta también se puede golpear sobre la mano en la parte superior. La de Aragón con un corte totalmente en una de las laterales de la caña para dejar más fácil de moverse la caña cortada.
Y este otro que es más largo, que este procede de Cataluña, también un poco una variedad, ¿no? Y bueno, hay muchos más instrumentos idiófonos, evidentemente, y como ya digo, cualquier cosa que se golpee entre sí puede formar un instrumento. De hecho, el mismo Cervantes también decía en el diálogo de perros que los dueños de uno de los perros que había servido de perro pastor veía cómo ellos tocaban golpeando dos callados entre sí. Y bueno, ya continuamos con más en otro momento.